matricularon, a los que se matricularon tarde, les pido el favor de siempre ponerse al día con los videos de la clase, ¿verdad? De ver específicamente el primer video donde hablamos de las tareas también y del contenido para irse poniendo al día. Bien, palabra clase. Ahora vamos a la diapositiva. Vamos a terminar de ver, que falta poquito para terminar este pequeño repaso de los eventos que van a detonar el análisis sociológico, el análisis de la sociedad, y que obligaría a las academias a fundar prácticamente facultades completas de sociología. El otro evento que además del viaje a la luna marca también un nuevo análisis sobre el problema humano es el problema de la aparición del SIDA, ¿verdad? Claramente trae una enfermedad tremenda, ¿verdad? Destructiva, degenerativa, y que pone en alerta también no solamente el tema de la salud, sino también el tema educativo sobre la parte sexual también. Se generan campañas, se generan enseñanzas escolares, universitarias, para concientizar sobre los riesgos de estas enfermedades, porque muchas de ellas son curables, pero otras son incurables, y son muy destructivas también. En este caso, pues la dinámica social es siempre mantener esta cultura, ¿verdad? De concientización sobre el uso racional de la libertad sexual, que es parte de lo que se va a sumar a esta parte. Además, después de esto, muere Michel Foucault, que ha sido un filósofo muy influyente en el tema del problema social. Eh, no sé si positivamente, sinceramente te lo digo, porque realmente, por lo que logro entender, más bien ha traído problemas, más que soluciones. Ha generado un grupo de ciudadanos dentro de las mismas ramas de la filosofía, sociología y psicología, eh, muy sesgados y con una visión muy obtusa, enredada de la realidad. Prácticamente esta actitud del posmodernismo, que es lo que se va a dar prácticamente paralelamente acá, viene a partir de sus enseñanzas también. Y no solamente él, sino también, como ya he dicho, algunos otros filósofos, como la del feminismo, ¿verdad? Esta famosa Firestone o la famosa Judith Butler, ¿verdad? Entre otras, y la Simone de Beauvoir, ¿verdad? Que han sido prácticamente filósofos del feminismo y del colectivo LGBT, también Michel Foucault, que hay que decir que realmente hacen filosofía, ¿verdad? Y algunos hasta un poco de psicología para defender su propia forma de vida, porque sabemos perfectamente que Judith Butler, por ejemplo, es lesbiana y Michel Foucault es homosexual. Entonces no es extraño, pues. Y en el caso ¿cómo se llama? Simone de Beauvoir, la acusan de defensora de la libertad sexual de los niños, ¿verdad? Prácticamente a favor no se puso en contra, pues, del tema de, la, de las penas contra los pedófilos. Entonces, hay una creencia popular de pensar que ella tenía ciertas tendencias hacia ese lado. Entonces, como digo, hay cosas que se manejan a nivel de estos supuestos pensadores que más bien tienden a ser muy oscuras, razón por la cual hay que tener mucho cuidado con lo que ellos enseñan. Aparece claramente el avance de la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? La guerra del Golfo, eh, pone en alerta a la paz mundial nuevamente, porque Saddam Hussein, ¿verdad? En este momento, pues fue un gran enemigo de Estados Unidos. Primero aliado, después enemigo. La verdad es que así pasa con Estados Unidos. La guerra del Golfo Pérsico de alguna manera también genera la crítica hacia Estados Unidos, porque lo acusaron de tener armas biológicas, armas que nunca lograron demostrar que estaban en Irak. Lo arrestaron, lo llevaron a juicio, lo condenaron a muerte, lo ahorcaron, ¿verdad? Alguien metió un teléfono en el momento en que lo van a- a justiciar, entre comillas, pues obviamente estaba prohibido, pero alguien logró meter un teléfono y quedó grabado para la historia cuando lo cuelgan. Y evidentemente la lucha de Saddam Hussein no podemos decir que tampoco era muy santa, nada que ver, pero claramente pareciera como que hay un parámetro, hay una especie de actitud, ¿verdad? Que juega Estados Unidos siempre en las historias de estos pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y es que cuando el dignatario les conviene, lo dejan, incluso como dictador. Pero cuando el dignatario se opone, ¿verdad? Lo exterminan o lo arrestan o lo matan, ¿verdad? O lo sustituyen con golpes de Estado. Entonces, esta situación lleva también a los sociólogos a preguntarse qué papel está jugando Estados Unidos en todo esto, ¿verdad? Y un tema que va a ser muy debatible en el tema de la sociología también.
El tema del genoma humano replantea nuevamente hacia dónde vamos con los avances tecnológicos en ese sentido. El valor de la vida humana, ¿verdad? Vuelve a ser un tema otra vez de discusión y de crítica. Y no solamente el avance en la genética, la manipulación genética, ¿verdad? El hecho de la clonación, que es un avance tecnológico, pero a la vez se vuelve un problema moral, un problema ético, ¿verdad? Es parte también de la discusión de este momento. En este momento la esperanza de vida del mundo andaba alrededor de los 76 años. Notamos como de 1900 al año 2000, prácticamente esos son 30 y pico años, bueno, 20 y pico años, 29 años de diferencia, ¿verdad? En esperanza de vida. Y del año 2000 al año 2023 que estamos hoy, pues ha bajado, como habíamos dicho anteriormente. ¿Cuál era la palabra? ¿A qué te refieres? Ah, la palabra de la contraseña. Es la palabra clase, Aaron. La palabra clase. El feminismo de tercera ola, aparece aquí. En este caso, este feminismo lo que intenta luchar es la libertad sexual de la mujer. Haciendo un repaso breve de lo que hemos dicho hasta ahorita. Del feminismo de primera ola, el decimonónico o de primera ola, era el valor del sufragio, es decir, la mujer participando en la política. En la segunda es la mujer participando en la empresa. En la tercera oleada es la mujer con esa libertinaje o le llaman libertad, pero en realidad básicamente se ha cometido en un libertinaje sexual. Y el de cuarta ola, pues es aún más terrible. Ya vamos a ver por qué. Porque el de cuarta ola ha venido más bien a manchar la lucha de las primeras feministas, las que hacían una lucha digna todavía. Hoy hasta han perdido la dignidad para luchar sus derechos. Se han andado autoexhibiendo en la calle, ridiculizando en la calle. Para que tengan una idea del feminismo de cuarta ola, que nada que ver con el de tercera ola siquiera, todavía las de tercera ola lo hacían con dignidad, salían ahí defensoras con pantalones pegaditos y peinados bonitos y todo a defender su derecho sexual. Pero nada que ver con lo que hacen hoy en día. Hoy en día andan, pero muy, muy extraviadas. Ya les diré por qué. La guerra de Estados Unidos con Irak, también por el golpe de las Torres Gemelas, que recientemente tuvimos el aniversario trágico de este evento, de 11 de septiembre. Eh, Todo el mundo se congeló en ese momento histórico. Todo el mundo. Yo recuerdo perfectamente en dónde estaba cuando vimos esos videos iniciales. Estaba en la casa de mi tía Berta. Se volvió muy, ¿cómo se puede decir? Se volvió muy chocante ver después de quizá un tiempo aparentemente de paz, de pronto la muerte de tanta gente. Y no solamente el choque de los aviones, sino la caída de las Torres Gemelas, con más de 3.000 muertes, ¿verdad? Constatadas, de las que se pueden constatar, que ocurrieron por esta situación. ¿Y todo por qué? Porque obviamente, la guerra de Afganistán, generada a partir del golpe de esta situación de las Torres Gemelas, ya era una cuestión avisada, es decir, ya se venía sintiendo esta gana de Estados Unidos por entrar, obviamente, a invadir Afganistán y buscaban de alguna manera alguna excusa. Por eso mucha gente, un poco conspiranoica quizá, consideran que hasta el golpe de las Torres Gemelas fue una cuestión preparada, ¿verdad? Hay incluso análisis ahí en videos documentales que intentan demostrar que hubo detonaciones en vez de destrucción lógica del edificio, lo que hubo fue detonaciones para acabar con prácticamente este centro símbolo de la economía de Estados Unidos y procurar tener una excusa patriótica, entre comillas, para que el pueblo estadounidense permitiera la invasión de Irak, con la supuesta búsqueda de el famoso Osama Bin Laden, al cual dicen que capturaron, dicen que lo mataron y dicen que tiraron al mar como parte de los rituales de respeto que se dan en esta cultura. A mí me parece realmente extraño todo esto. Parece realmente un poco hasta absurdo, ¿verdad? Que un criminal tan buscado como él, por una causa tan justa, si hubiese sido una causa realmente justa y no preparada, de pronto ni siquiera es llevado a Estados Unidos para un juicio, ¿verdad? Que eso era lo lógico, que lo llevaran a Estados Unidos para un juicio. Pero no, en el camino prácticamente desaparecieron el cuerpo. Suena muy, muy de película, ¿verdad? Como comúnmente se logra ver en estas series de televisión policíacas, que muestra que son capaces de todo con tal de cubrirse las espaldas. Pero bueno, esto genera mucha sospecha sobre, como digo, la participación de Estados Unidos en la historia de todo el mundo, ¿verdad? Por eso muchos sociólogos, ¿verdad?, terminan siendo apáticos a la presión que llamarán imperialista de Estados Unidos, a esa presión sobre los pueblos.
y la mayoría de escritos de sociología que abordan el tema del papel de Estados Unidos hablan a veces de manera muy negativa sobre esa participación en la historia de los pueblos americanos, y sobre todo de América. Pero claramente todo el mundo tiene sospecha de cuáles son los intereses verdaderos, no de la gente de Estados Unidos. Entiéndase que el problema no es con los ciudadanos, el problema es con la élite, con la gente que está arriba en el gobierno, con la gente militar, esta gente que no se sabe qué planes realmente tienen para el mundo entero. Como sea, ¿verdad? Todo esto genera obviamente una tensión constante. Seguimos pensando que cualquiera que ataque a Estados Unidos va a tener que ser el culpable de iniciar una guerra mundial en cualquier momento. Entonces, esta idea de tener a un vecino tan fuerte como Estados Unidos, al cual hay países que le tienen miedo, hay países que no le tienen miedo, hay países que incluso buscan, ¿verdad?, rascarle la barriga al tigre, como dicen. Esto genera obviamente una tensión social tremenda, ¿verdad? Mucha especulación política y no digamos con la parte del trabajo económico, que hay mucha especulación también económica. Ocurre algo en Estados Unidos, se modifica toda la economía latinoamericana. Entonces, estamos muy dependientes de la historia de Estados Unidos. Por esa razón, van a aparecer en la historia y en estas sociedades americanas muchos líderes, ¿verdad? Con una mente totalmente socialista, generando esta apatía, ¿verdad? A no seguir siendo prácticamente gendarmes, ¿verdad? El patio trasero, como suelen llamarle, a toda América, ¿verdad? Que deje de ser servil para Estados Unidos. Porque en el momento que los países se vuelvan soberanos, dejen de ser serviles, Estados Unidos de alguna manera se debilita un poco, ¿verdad? Y eso es lo que realmente pretenden algunos de estos líderes que aparecen como supuestos mesías políticos para llevar a los pueblos a un cambio histórico que los vuelva soberanos, ¿verdad? Sin necesidad de terminar siendo prácticamente mayordomos de Estados Unidos. Que es lo que ha hecho muchos de estos presidentes latinoamericanos, como Correa, en caso de Evo Morales, que lo intentó también, Maduro, desde Chávez, Fidel, todos estos hombres. Y hay que mencionar también que incluso Nayib Bukele, porque Nayib Bukele también le puso un alto a los organismos internacionales y a Estados Unidos. No sé si ustedes vieron un momento donde Nayib Bukele, sentado a la mesa con un montón de personas, les pone un alto y les dice, nosotros queremos ser un país desarrollado, queremos ser como una pequeña Canadá, dice. No quizá como Canadá, pero al menos una pequeña Canadá. Un país libre, ¿verdad? Con soberanía y un amigo, pues, que pueda comercializar y mantener buenas relaciones. Pero no queremos prácticamente quedar sometidos a las políticas de Estados Unidos. O sea, eso es lo que realmente muchos pueblos intentan pelear y que también la sociología intenta ver. Por eso, en medio de la sociología aparecerán algunas doctrinas que hablan de esta liberación de los pueblos, ¿verdad? La famosa filosofía de la liberación va a aportar mucho para esa reflexión también sociológica. Pero bueno, estos son algunos de los eventos que habría que mencionar. Falta, bueno, la revolución tecnológica, que es la que estamos todavía viviendo como última gran etapa también. Y el feminismo de cuarta ola, que me faltaba, ¿cierto? Me faltaba mencionar esto. El feminismo cuarta ola, por lo que podemos percibir, y de hecho yo tengo amigas que son feministas de la tercera ola, es decir, son señoras, ¿verdad? Que no son de las jovencitas de hoy, y que tienen todavía su dignidad, ¿verdad? Y que están queriendo siempre trabajar con el trabajo social de las mujeres, que hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Y es loable lo que están haciendo. Muchas abogadas, muchas psicólogas, muchas licenciadas, emprendedoras, trabajando con las casas de la mujer en diferentes localidades. Esa labor social hay que hacerla siempre. Hay que proteger a la mujer que no tiene protección. Hay que asesorar a la mujer que no tiene asesoría, claramente. Y hay que procurar que se vuelvan emprendedoras cuando no han sido muy dependientes económicamente. Está bien este trabajo, que es el trabajo que intenta hacer la tercera ola. Pero con la cuarta ola, y me lo comentó una amiga muy de cercana, es un dolor de cabeza. Porque estas nuevas chicas que están apareciendo están demasiado como que muy extraviadas, demasiado perdidas. En el sentido que están muy fanatizadas. Ya no es reivindicar el derecho de la mujer sobre, al igual que el hombre, lo que ellas pretenden. Se nota a leguas que es un embrismo arraigado, es un detestar al hombre lo que intentan impulsar, es un embrismo, por tanto, contrario al hombre, una misandría. Constantemente, así como ellos acusan al hombre de ser misógino, ellas son unas misándricas. Y ese es el problema tremendo. Entonces la ideología, en vez de ganar campo y peso entre las multitudes de personas, donde también hasta hombres colaboren y digan, estamos de acuerdo con que las mujeres logren estas metas, en vez de lograr eso, está provocando más bien asco, ¿verdad? Aversión
contra lo que están haciendo. Y más cuando algunas de estas radicales que están dentro del feminismo de cuarta ola están generando obviamente algunas demostraciones públicas grotescas, como las que hicieron en Chile, en Perú, en Argentina, ¿verdad? En España, de este feminismo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ahí en Argentina, por ejemplo, salieron unas feministas, se pararon frente a una catedral en Argentina y sacaron a una mujer vestida de la Virgen María abortando un feto. O sea, ¿qué tipo de manifestación es esta? Donde intentan prácticamente tocar la paciencia de las iglesias, donde están obviamente y respetando incluso los símbolos religiosos, cuando hay un tratado internacional de la ONU que se llama Declaración contra toda forma de intolerancia religiosa, que todos los países, incluida Argentina, firmaron, ¿verdad?, para defender este derecho ciudadano, de que cada quien debe tener libertad de culto y debe respetarse el culto de cada quien. Pero estas chicas, con esa actitud misándrica, les vale y tocan lo más arraigado en el pueblo, ¿verdad? Que puede ser la fe. Y no digamos la contraparte. Hay chicas que se están desnudando en la calle para supuestamente luchar contra la cosificación de la mujer, se vuelven cosa en la calle. Qué gran ironía. O sea, quieren defender que a la mujer no se le cosifique como un objeto sexual, como lo han hecho muchos machistas, pero a la vez se están cosificando porque se están desnudando ante la mente depravada de muchos hombres que están depravados. Entonces se ponen en bandeja de plata para los depravadores y para los depravados. Entonces es una cuestión absurda, ¿verdad? Yo digo que una manera para luchar contra los depravados es tapando más bien lo que los depravados quieren ver, pero ellas no, hacen todo lo contrario. Eh, Cuestión absurda. Hablan de tolerancia y se meten a lugares a ser intolerantes. Hablan de respeto y se meten a lugares a irrespetar. Eh, Ahí tienen, por ejemplo, a estos argentinos luchando con esta ideología, Agustín Laje y Márquez, que donde ellos van a conferencias, ahí llegan ellas con pancartas a arruinar algo pacífico, que es simplemente hablar del contenido del libro. Claramente el libro habla en contra de estas doctrinas contemporáneas, pero son tan intolerantes que no soportan que alguien hable con su libertad de expresión de estos temas. Quieren hablar de libertad de expresión, pero no respetan la libertad de expresión de los demás. Entonces, este feminismo de cuarta ola, en vez de lograr el cometido que tienen, más bien están enfermando a la sociedad, enfermando a un montón de chicas que han aparecido en las redes sociales haciendo cosas cada vez más absurdas, como el caso de Brasil. No sé si ustedes vieron, pero en el Brasil muchas chicas feministas salieron a la calle semidesnudas a defecar en la fotografía de Bolsonaro, ¿verdad? De los políticos de ahí de Brasil. O sea, una cuestión tan indigna, tan absurda, tan irracional que practican. Se ponen colas de caballo, andan bailando semidesnudas, se arrastran por las calles, se llenan de sangre, hacen un montón de cosas que pareciera que con eso quieren cambiar la historia y no lo van a cambiar jamás. Porque las feministas de antes demostraron la manera como realmente se cambia y es participando en la empresa, participando en la política, participando en la autoeducación, ¿verdad? En el autoemprendimiento. No es prácticamente generando este morbo que ellas generan, ¿verdad? En medio de sus campañas. Entonces, como digo, estamos ante un cuarto oleada de feminismo muy extraño, que a saber a dónde va a parar. Hay ya mucha reacción contra este feminismo, incluso de mujeres. Hay muchas mujeres hablando en contra de este tipo de feminismo. En España, por ejemplo, las chicas que participan del partido Vox dicen, esta ideología no me representa porque claramente ya no dignifica a la mujer, al contrario, la vuelve un ser indigno, amorfo y hasta con falta de feminidad. Le roban lo femenino, ¿verdad? Lo que la hace ser mujer. Entonces, es una cuestión bien tremenda. Pero bueno, estamos prácticamente viendo toda esa serie de fenómenos históricos, contemporáneos, que evidentemente seguirán dando de qué hablar dentro de esta especialidad que es analizar la sociedad. El impacto del feminismo, por tanto, está por verse. Falta ver todavía hacia dónde va, hacia dónde nos va a llevar este tipo de situación. Por ahora está apareciendo una reacción que tampoco nos gusta. Por esta misandría del cuarta ola, esta actitud contra el hombre, han aparecido hombres que ahora se consideran gurús, ¿verdad? Coach para otros hombres que están volviendo a hacer, están volviendo a regenerar el machismo. Y eso no nos va a ayudar en nada. O sea, aparecen las misándricas para levantar al machismo. Entonces están produciendo una generación de jóvenes, de hombres, que se van a volver en el futuro
la cuna de otro machismo, de otra oleada de machismo. Entonces no estamos logrando realmente el cambio. Estamos enfermando a la sociedad a que se vuelva un ciclo vicioso esto, ¿verdad? Entonces hay que replantearse cómo hacer este tipo de luchas sociales, porque por lo menos la manera como estas agendas se realizan no están funcionando de manera muy efectiva. Bien, hablemos de otros eventos que también van a dar pie al origen de la sociología como disciplina. En los libros de sociología van a ver que inicialmente habla de estos eventos, pero también habla también de la Revolución Francesa. Quiero aclarar de una vez también que el evento de la Revolución Francesa no es así de heroico como realmente muchos pues, realmente creen. Hay que hacer aterrizar un poquito los pies sobre la realidad. Eh, la Revolución Francesa se realizó por una causa específica. Había un problema de economía, un problema de cultura y un problema político. Así que hay problemas ideológicos, sociales y económicos. A nivel económico, pues tenemos prácticamente una crisis financiera generada por la élite, por ese montón de gente que estaba haciendo prácticamente, siempre pasamos lista al inicio, Rita, en los primeros minutos de la clase. Cada uno pone en la lista de asistencia su presente, como expliqué el primer día. Como les decía, los que ingresaron tarde a la clase, revisen el primer día de clase en el video, porque ya expliqué el método de pasar lista en los primeros días de clase. Revisen todos los días, porque, para que vean cómo que estamos pasando lista. Bien, prosiguiendo. Entonces, la élite estaba malversando fondos, estaba malgastando fondos, ¿verdad? Estamos en la época del rey Luis XVI, bueno, del rey Luis XV en adelante. Entonces venían sufriendo esta situación, muchos impuestos sobre la gente. Y a pesar de ello, hay un déficit estatal, es decir, el Estado no está funcionando, no está sirviendo al pueblo, solo está sirviendo para generar fiestas y ceremonias y vestidos lujosos y joyas para la gente. Y a pesar de este estilo de vida que ellos pretendían llevar, sangran al pueblo con la subida de precios. Esto ocurre en Francia casi al mismo tiempo. Se estaba dando algo parecido en España también con Carlos III de Borbón, que también estaba subiendo los impuestos al pueblo. Entonces, estamos en una época en la cual los reyes quieren tener un sistema de vida a costa del pueblo. El pueblo logra despertar poco a poco a razón del papel que juegan también los filósofos de la época, que van a escribir muchas obras en contra de este sistema de vida. Por otro lado, a nivel social, pues hay una oposición, ¿verdad?, de los privilegiados a la reforma fiscal, porque muchos de los burgueses que se sostenían con este tipo de sistema de ventas y beneficios también del Estado, empiezan a ver que también ellos como burgueses, también tienen que empezar a pagarle impuestos al rey. Esto obviamente también los pone a ellos de parte también del pueblo, que el pueblo ya lo sufría de alguna manera, pero cuando le tocan a los intereses a los empresarios, ahí como que se ponen de a favor del pueblo también. Así que hay un afán de poder también de la burguesía, de quitar a estos que nos están agobiando con impuestos para quedarse ellos en el poder. Y van a aprovechar a quienes, a la masa, a la clase popular. Entonces los burgueses van a hacer uso de esta gente, de la gente que vive en pobreza, de la gente de calle, el francés de a pie, como solemos decir, los utilizan como un mecanismo populista, evidentemente, para hacer fuerza de lucha. Pero básicamente, al final de la Revolución Francesa, no es el pueblo el que se queda al frente, sino siempre una aristocracia. Queda después de la asamblea, quienes prácticamente van a estar al frente de la asamblea, son los mismos burgueses. Es decir, gente que estaba siendo beneficiada por el gobierno, que después se vio sangrado su bolsillo y después se queda en el poder. Así que no es tan popular como mucha gente cree. De hecho, algunos capitanes de la fuerza se quedaron al frente, ¿verdad? Maximilien Robespierre, el capitán prácticamente a cargo de la revolución. Algunos antiguos periodistas, abogados, oradores, filósofos se quedan también al frente de participar políticamente, como Danton, ¿verdad? Entonces, claramente no es una lucha tan, diríamos, tan del pueblo, como decimos popularmente. Entendamos eso, porque a veces se genera la falsa idea de que todo lo que cambia la historia siempre se va a lograr mediante revoluciones. Lo que nos ha demostrado la Revolución Francesa es que es un desastre, cuando no hay verdadera, ¿cómo se llama? Eh, no hay una verdadera cabeza, ¿verdad? Sensata al frente de una lucha social. Para lograr realmente un cometido como el que se pretendía en la Revolución Francesa, sin las consecuencias de la Revolución Francesa, porque claramente hubo unas consecuencias, mucha gente inocente murió, mucha gente considerada traidora fue guillotinada, ¿verdad? Entonces, y se llegó a prácticamente un gobierno del terror, ¿verdad? El gobierno de este Robespierre con Danton se generó una dinámica de terror.
no fue realmente tan heroico como muchos creen. A pesar de ello, sí, había algunas cuestiones ideológicas importantes que querían instaurar, ¿verdad? La defensa de los derechos humanos, por ejemplo. El trabajo de los ilustrados querían hacerlo realidad, pero no se podía, porque la ambición es muy grande en los hombres. Esa idea de que hubiese libertad, autonomía, optimismo, ciencia, progreso que habían enseñado los ilustrados, no se logra poner en la política, ¿verdad? Es decir, muchas veces pretendemos usar las ideologías utópicas como caballito de Troya para entrar en la política, pero a la hora del té, cuando toca agarrar el poder y el toro por los cuernos, no logran saber qué decidir, ni cómo implementar proyectos para alcanzar esos sueños de las mentes ilustres. Entonces la ilustración es una causa ideológica también. ¿Verdad? Van a aparecer muchos hombres, los enciclopedistas, como Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, como Holbach, Thomas Holbach, como el famoso Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, entre otros, ¿verdad? Que van a estar ahí junto con sus obras, ¿verdad? Despertando la conciencia de los pueblos. Esas conciencias se van despertando poco a poco. Quizás no porque la gente leía los libros de los filósofos, sino porque de repente quienes leían los libros de los filósofos eran los abogados, los doctores, los mismos periodistas, y después esas ideas pasaban a los periódicos populares y eso se generaba con panfletos en la calle, ¿verdad? Entonces poco a poco llegaba, aunque sea como papilla molida, algunas de estas ideologías libertadoras del pensamiento ilustrado. Y claramente, el fenómeno de la independencia de Estados Unidos pone también a Francia a pensar, bueno, si Estados Unidos, estando tan lejos y estando tan débiles, se supone, porque estaban lejos de la protección del reino, aún así lograron quitarse a los ingleses, al rey de esa época, no sé si se llamaba Jorge el Rey, no recuerdo muy bien, si logran quitarse al rey de encima, pues, ¿por qué nosotros no podemos quitarnos a que tenemos aquí a la par? Entonces la gente empezó en esta situación, toman a Estados Unidos como paradigma de lucha y por eso van a intentar hacer también una lucha revolucionaria. Así que la independencia de Estados Unidos fue un detonante. Hay que recordar que la independencia de Estados Unidos no fue rápida, ¿verdad? Hay un rango de tiempo entre 1776, desde que sale la declaración de la independencia, y un montón de guerras posteriores, ¿verdad? Duraría casi 10 años prácticamente de guerras. Y también Francia pasó por lo mismo. Apenas Francia hace el llamado prácticamente a tomar la Bastilla, desde 1789, duraría 10 años aproximadamente volver a reorganizarse como república. Es decir, y en esos 10 añitos, de 1789 a 1799, hubo un desastre de política, muertos, desaparecidos, guillotinados, incluso Maximilien Robespierre y Danton terminaron siendo guillotinados como traidores. Hasta los mismos líderes de la revolución terminaron siendo guillotinados, asesinados por los mismos revolucionarios. Y eso siempre ha pasado. En América también vimos cosas así, ¿verdad? Que a veces los revolucionarios se traicionan unos con otros, ¿verdad? Como pasó con Fidel Castro allá, con Camilo Cienfuegos, que lo dejaron solo y al final terminó muerto. O como cuando Fidel dejó solo al Che Guevara y lo terminaron matando en Bolivia, es decir, porque no le quiso colaborar, no le quiso ayudar. Entonces vemos cómo se dejan, cuando ya tienen el poder en sus manos, se quedan cómodos, ¿verdad? En el poder y se olvidan del resto de los supuestos amigos de la revolución. Es así, así es el espíritu humano de egoísta, de mezquino y de alienado también de ideologías. Solo miren, de 1775 a 1783, prácticamente la independencia de Estados Unidos. Y la declaración un año después, prácticamente de la primera y primer intento de guerra civil contra los colonos ingleses. El resultado va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789. Pero esta declaración, hay que decirlo, fue una cuestión puramente populista inicialmente, ¿verdad? O sea, el derecho de los hombres, cualquiera de los derechos que mencionados ahí, de la igualdad, fraternidad, esos derechos nunca se pusieron en práctica de manera correcta durante la revolución. O sea, pasaron, como digo, 10 años de puro terror, donde el miedo del armamento, del morir guillotinado, mantuvo a la gente a veces sumisa, a veces traidora, ¿verdad? En esta situación. Entonces, no se puede decir que apenas se declararon los derechos del hombre ya empezaron a funcionar socialmente, ¿verdad? Es solo la doctrina ideológica que mantenía viva la llama de la revolución, que querían hacer que esto se cumpliera. Pero en realidad vamos a tardar mucho tiempo para que los derechos humanos empiecen a funcionar en los diferentes gobiernos. Todavía llegará la ONU y ni siquiera se pone en práctica todavía. De hecho, todavía seguimos luchando por derechos humanos. Por eso hay comisión de derechos humanos,
porque no se están respetando todavía. No hemos logrado que la cultura acepte que son derechos inalienables y cada ciudadano se comprometa a respetar el derecho del otro. No lo podemos lograr, ¿verdad? Culturalmente. O sea que es una utopía realmente, pero que hay que seguir luchando. El hecho de que algo sea utópico no significa que no debamos ir por ese horizonte, ir por ese camino, ¿verdad? Es una brújula que nos dirige, pero claramente es difícil hacerla presente constantemente. El segundo evento que marca también el inicio de la reflexión social es la revolución industrial. Esta revolución industrial comenzaría a finales de 1700, inicios de 1800 y terminaría casi a finales, bueno, la primera, diríamos, la primera etapa industrial alrededor del año finales de 1800, prácticamente. Casi un siglo, pues, de revolución industrial. Y es que van a haber varias etapas de revolución industrial. Pero comenzamos a finales del siglo 1700, prácticamente, casi colindando a 1800. Comienza en Inglaterra con la producción de alimentos y de textiles, ¿verdad? Los grandes telares mecánicos, ¿verdad? Y la producción masiva de alimentos. Aunque todavía no se tenía el sistema que Henry Ford va a llegar a tener. Así que este sistema industrial todavía seguía siendo un tanto artesanal. Se mejora porque por lo menos ya no vamos a tener que esperar que un maestro en metalurgia se haga toda la obra metalúrgica. Digamos, alguien que hacía automóviles, en aquel momento al vapor, pues no teníamos que esperar que él hiciera el automóvil, sino que especializaban a cada uno y esa cadena de ensamblaje que después Henry Ford lo va a poner en práctica va a acelerar el proceso industrial. ¿A qué causas pues, produjeron esta revolución industrial? La monarquía parlamentaria permitiría mayor seguridad para los empresarios. El derecho jurídico, ¿verdad? Para la parte de los negocios le da mayor confianza de invertir. Entonces muchos arriesgan capital, ¿verdad? Para poder fundar sus empresas, empresas familiares. Esto es lo que ayuda en parte a que aparezca mucha gente afanada por la producción. Segundo, la mano de obra. ¿Verdad? Los campesinos sin tierra y sin trabajo no les toca más que tener que resignarse a trabajar en las grandes zonas industriales. Migran de la zona rural a las zonas urbanas. Incluso empiezan a generar muchos anillos de pobreza. Tercera causa de la revolución industrial, el comercio internacional. Claramente los reinos se van organizando mejor. Este sistema jurídico y parlamentario que va a aparecer en muchos gobiernos, ¿verdad? Va a permitir que se pongan de acuerdo también para el comercio. Por otro lado, también la aparición de algunas tecnologías, la máquina de vapor, ahora tanto los barcos como los ferrocarriles, pues van a posibilitar el comercio. Inicialmente los ferrocarriles. El ferrocarril primero se elaboró para poder hacer transporte de recursos, después servirá para la parte de transporte. Ok, prosiguiendo. Y los inventos que van a subir también, van a seguir también. El hecho del uso del acero, el hecho de la máquina de combustión, que después van a aparecer. De hecho, estos elementos que voy a mencionar van a marcar las diferencias entre las etapas de la revolución industrial. Hablamos de que vamos ya como por la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial se basaba en la invención del telar, el telar mecánico, ¿verdad? Dejan a las mujeres de tejer a mano y todo lo hacen a través de estas máquinas. Además, la aparición del telégrafo y además la máquina de combustión de vapor, pero la máquina de vapor, no de combustión, sino la máquina de vapor, que permitiría locomotoras, barcos, ¿verdad? Incluso algunos, ¿cómo se llama? Carruajes, ¿verdad? Movidos a vapor, que darían origen al automóvil posteriormente. La locomotora, por tanto, es un punto interesante que marca prácticamente esta etapa. En la segunda revolución industrial, marcada por el uso del motor de combustión, la aparición del acero, ¿verdad? El manejo de la corriente alterna, ¿verdad? Y las grandes petroleras. La tercera revolución industrial, marcada por la aparición de la energía atómica, ¿verdad? Es decir, la energía nuclear, el hecho de los circuitos integrados, la tecnología obviamente analógica y virtual, también digital. Entonces, ya vamos como por la cuarta. ¿Por qué digo? Porque en la cuarta revolución ya estamos trabajando no solamente con tecnología digital, sino con inteligencia artificial. Y yo creo que el punto que va a marcar la cuarta etapa de revolución industrial será el uso de inteligencias artificiales para la producción, que de hecho ya está siendo utilizado. Ya hay máquinas que con solo encender y programar empiezan a fabricar automóviles, ¿verdad? Siguiendo el orden estructurado de la programación misma de los ingenieros. Y más el avance también de esa inteligencia artificial
para elaborar incluso hasta documentos y cosas por el estilo, eso va a acelerar tremendamente, ¿verdad? Los procesos de las empresas. Hoy en día un empresario llega a su oficina, de repente le dice, no sé, soñando lo que va a pasar quizá a futuro, o ya está ocurriendo en algunas empresas, seguramente ya está ocurriendo en algunas empresas. Bastará con decirle de repente, hola Cortana, redáctame por favor una carta para tal fecha dirigida a tal persona, comunícale que esto y esto, ¿verdad? Al final inserta mi firma, ¿verdad? Y envíala al correo tal. Entonces, sin necesidad de secretaria, ¿verdad? Con la misma inteligencia va a poder utilizar el paquete de Office que va a estar conectado con la inteligencia artificial, generará todos estos procesos y va a acelerar muchísimo el trabajo, ¿verdad? Eso nos va a llevar a un nivel de producción tremendo, ¿verdad? Nos va a acelerar la parte burocrática incluso de las empresas. Entonces, vamos hacia eso todavía. Todavía es un poco temprano para decir qué parte nos van a marcar, pero claramente la carrera espacial, la exploración de otras partes del sistema solar, la tecnología de inteligencia artificial, más también este despertar de los pueblos a través de las redes sociales, donde ya no se tragan los cuentos de los políticos y esperan políticos de verdad, va a cambiar drásticamente la sociedad, ¿verdad? Vamos hacia ese futuro. Espero que vayamos por bien, ¿verdad? Si no es que a algún loco se le pegan los cables y lanzan algunas bombas nucleares por ahí. ¿Qué cambios sustanciales ocurrieron durante la primera etapa de la revolución industrial? Para que hagamos una comparativa. A cada uno de estos fenómenos, la sociología intenta abordarlos, entender realmente cómo se originan, qué causa y cuáles son las consecuencias. ¿Verdad? Veamos cuáles son. Primero, pasamos de la industria artesanal a una producción en masa en esta etapa. Eso obviamente, sí, roba cierta riqueza a los trabajadores. El trabajador termina siendo un peón que ya no se vuelve experto en la elaboración, digamos, de un textil o de una prenda. Ahora hay expertas en pegar botones, hay expertas en pegar etiquetas, hay expertas en planchar mangas, hay expertas en revisar si está bien cortado el cuello, pero no hay, ya no casi no hay expertas en hacer camisetas. Solamente las grandes industrias. Y ese es el problema que estamos generando, que la gente se está volviendo, sí, muy buena para participar en el sistema de engranaje de la producción de la empresa, este sistema de ensamblaje, pero muy mala para ser emprendedora por sí misma. Entonces, el día que despidan a este empleado, que solo sabía pegar botones, cuando vaya a la calle no va a poder producir una camisa, a no ser que lo hayan rotado por todos los puestos de trabajo. Pero si no hay rotación, si solo está especialización, es difícil que alguien se vuelva muy independiente. Eso nos vuelve dependientes totalmente de la empresa. Por otro lado, además de que el precio de los productos que elaboró baja tremendamente. Am, el tema de los caminos. Pasamos de los caminos de tierra a carreteras. Eso transforma también la dinámica, la comunicación y además hasta la depresión de los pueblos. Porque no sé si ustedes han pasado por San Pedro Sula entre 5 de la tarde a 7 de la noche, cuando de repente salen de la universidad, o van por Tegucigalpa entre las 5 y las 7 de la noche. Eso es una cuestión. Yo la última vez que fui a Tegucigalpa salí desesperado, ¿verdad? Venía desde Aldea Suyapa, saliendo de Tegucigalpa, y venía desesperadísimo a eso de las 5 de la tarde, porque era una cola increíble, ¿verdad? De automóviles. Yo digo que en Honduras deberíamos de reconsiderar lo que han hecho en Japón o en cualquier país asiático, que en vez de automóviles han puesto motos para agilizar un poco más el tráfico, porque hay demasiada población en este país y aquí hay familias que tienen dos, tres, cuatro automóviles. Entonces, imagínense si nos volvemos todos dueños de automóviles, de uno o dos automóviles, que a cada hijo le doy un carro, eso vuelve a la sociedad cada vez una sociedad muy tensa, ¿verdad? Muy depresiva. Aquí hay gente que la han incluso ha querido matar, le han puesto pistola en la cabeza solo por estar pitando desesperadamente para avanzar. Entonces, caemos cada vez a una sociedad más extraviada, más pérdida de valores, ¿verdad? Nos volvemos depresivos, llevamos este cansancio mental a las casas, arruinamos la vida familiar. Es decir, todo es un efecto dominó tremendo, ¿verdad? Es un efecto tremendo, un efecto mariposa increíble. El capital familiar, se pasa del capital familiar al capital de la inversión privada, donde dependemos prácticamente de la empresa e incluso a nivel de la contabilidad se enseña como una de las normas de la contabilidad no mezclar la economía familiar con la de la empresa. Anteriormente, pues la familia dependía totalmente de la empresa. Ahora hay que separarlo, ¿verdad? Y a veces incluso los que trabajan para las grandes empresas tienen que conformarse con el escalafón de un salario. Claro, eso evita la corrupción de malgastar el capital
provocando la muerte de la empresa. Para eso es que se hizo ese tipo de normas, se entiende, que debe ser así. Pero a la vez, no se limita, no limita a nivel familiar, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que depender de aprobaciones del comité o de la asamblea para sacar algo de la empresa que yo fundé para poder hacer algo urgente, ¿verdad? Toca que depender de estos protocolos burocráticos. Entonces, claramente se arruina un poquito también la calidad de la familia, si no hay un buen salario. El uso de recursos. Pasamos del uso de recursos a la explotación y la contaminación. Terrible problema que la sociología ha abordado tremendamente. El tema ambiental, el tema de la contaminación, de la extinción, de la desertización de los pueblos, del acabar con los recursos naturales, ¿verdad? Es parte de la constante crítica que se hace también y del interés también de las sociologías aplicadas, sobre todo la sociología aplicada a la urbanidad, ¿verdad? La sociología urbana, que eso sí le llama la rama de la sociología que estudia estos problemas, pues está enfocada en esto. Y eso no quiere decir que la sociología rural no se esfuerce también, porque claramente al campesino también hay que formarle, ¿verdad? Para que no se convierta en una ciudad igual que la gente de la ciudad, que malgasta y despilfarra, ¿verdad? Entonces, hay claramente ramas de la sociología especializadas en estos estudios. La producción, pasamos de la producción al consumismo. Cuando había artesanos, pues ellos eran los productores. Ahora tengo que conformarse. Como yo no soy experto en hacer pantalones, tengo que comprarle el pantalón a la empresa para la cual trabajo. Pero, oh, problema, el pantalón que ellos venden es demasiado caro para mi economía, para mi ingreso. Mientras que antes, cuando éramos artesanos, si yo ocupaba un pantalón, hacía un pantalón, ¿verdad? No había ningún problema. No tenía que depender de la empresa que me paga, ¿verdad? Era diferente. De hecho, hasta aquí en Honduras, hasta los años 60, 70 todavía, la mayoría de familias hondureñas dependían de la artesanía y del oficio familiar. Vaya, mi propia madre, a mí durante mi niñez, por ejemplo, me hizo mis camisas. Todas mis camisas así, camisetas, ¿verdad? De tela bien bonita, hasta con decoración bien bonita y camisetas hechas por ella. Mi hermana vistió muchos vestidos de mi madre, ¿verdad? No dependíamos de moda ni de nada, sino que vestíamos humildemente, ¿verdad? Y dignamente, ¿verdad? Y todo porque mi madre aprendió el arte y el oficio de la costura. Igual, la comida, todo lo que pudimos probar de rico en la niñez, es porque mi madre aprendió repostería, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, qué difícil ver hoy en día una mujer con tantas habilidades. Y eso que mi madre no estudió. Mi madre llegó hasta bachillerato, ¿verdad? Con maestro en casa. Y antes del bachillerato solo llegó a primaria. Llegó a la edad de 25 años todavía sin haber estudiado después de primaria. Después de alrededor de los 30 y pico, ya se interesa por conseguir maestros en casa y llegar a nivel de bachillerato. Pero en realidad su nivel de conocimiento de oficios lo logró con academias informales. Entonces, y adquirió cantidad de conocimientos, ¿verdad? Entonces, qué importante es que aprendamos a valorar los oficios. Fíjense que en este país, de todos los políticos que han participado en las contiendas electorales, solo he escuchado a un político diciendo que en Honduras lo que ocupamos no son carreras teóricas, sino que ocupamos son carreras técnicas. Ocupamos gente que sepa de metalurgia, de soldadura, de costurería, de repostería, que se vuelvan expertos zapateros, expertos en manejo de metales, de manejo de talabartería, gente que sea experta en esto, para volvernos realmente industriales. El único político que lo ha dicho es Narrala, ¿verdad? Pero aquí, como todo el mundo considera que Narrala está loco, ¿verdad? Porque ese es el popular decir de la gente en redes sociales, no le pone atención a lo que ha dicho, no le ponen valor a lo que ha dicho, pero tiene la razón en ese sentido. ¿Verdad? Porque usted sale de bachillerato en ciencias, ahí veo un montón, mire, yo administro una página de empleos, soy el administrador de esa página, con alrededor de unos 27.000 personas en esa página. Es decir, de los 70.000 ciudadanos que hay en Santa Rosa de Copán, hay 27.000 personas pidiendo trabajo en esa página. Y de esos 27.000 hay un montón, pero un montón de bachilleres en humanidades, bachilleres en ciencias y letras que se pasan preguntando, que pasan preguntándole a la gente. Estudié bachillerato en ciencias y letras, estudié bachillerato en humanidades. ¿Alguien me puede dar trabajo? ¿Y de qué? ¿Y de qué le va a dar trabajo? ¿Verdad? Si esas carreras prácticamente son carreras para ir a la universidad. Pero el problema que tenemos en este país es que no estamos en la capacidad de las familias para llevar a todos los hijos a nivel universitario. Y también hay que decir que muchos jóvenes no quieren ir a la universidad. Quieren apenas llegan a bachillerato empezar a trabajar.
Y cuando se dan cuenta que su carrera teórica, que era solo una carrera de transición, no les funciona para sobrevivir, a veces por eso comienzan metiéndose en cosas turbias, porque se desesperan al haber quizá estado 2 años estudiando una carrera que no les sirve para sostener la familia que se hicieron. Peor los chicos que estudian en la nocturna, que se enamoran y a veces hasta embarazan a la pareja en la nocturna, ¿verdad? Salen de algunos bachilleratos sin oportunidad de trabajo. ¿Qué pasaría si, por el contrario, además de darles educación sexual para que no ocurra eso, se les da una carrera técnica? Digamos que salen expertos, no sé, en mecánica, expertos en electricidad, y el día que cometan un error de no pensar bien el plan familiar y de enamorarse y tener un hijo, pero por lo menos van a ser electricistas, al menos van a ser mecánicos, van a poder pagar, obviamente, lo necesario para subsistir. Pero el problema es que en este país somos como que muy cómodos. Nos están gustando mucho ese tipo de carreras que no tienen ese nivel de esfuerzo. Esa es la crítica que hacen algunos sociólogos también. El hecho de la falta de carreras técnicas en medio de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Necesitamos dejar de ser consumistas, ser más proactivos, emprendedores, tener iniciativa empresarial, tener iniciativa de negocio. Pero desgraciadamente la misma cultura y la educación misma de los niveles más bajos de primaria y secundaria no nos están llevando a eso. Cuando mucho las maestras, con todo el amor que tienen, ¿verdad? Intentan pegar el último salvavidas, ¿verdad? Lanzándole un salvavidas a los chicos y a las chicas, los maestros de actividades prácticas, por ejemplo, que de hacer negocios, digamos, de generar lácteos, en generar enlatados o embotellados, de generar repostería, de generar ventas de cosas fritas, porque realmente quieren darle una alternativa a los chicos de cómo se hace un negocio. Y realmente se agradece el trabajo que hacen estos maestros que por puro amor meten de repente ese tipo de actividades para que el joven se vuelva emprendedor por si le tocara que vuelva emprendedor tan pronto. O los maestros de actividades prácticas que le enseñan a soldadura, carpintería todavía. Pero hace falta un poco más profundidad en ello para llegar al nivel de la maestría que requiere para no depender realmente de un sistema que a veces no respeta al obrero. Otro cambio sustancial que ocurre en la Revolución Francesa, pero en la Revolución, ¿cómo se llama? Industrial, con eso termino, es la unión familiar se rompe porque la gente viaja a las grandes ciudades para buscar, obviamente, sus oportunidades. Se genera desintegración familiar. Ahí nos vamos a quedar, vamos al aula virtual, no sé por qué alguien ya se salió, ¿verdad? Después ahí están, el link, fíjate que no puse en asistencia por no seguir las instrucciones. Recuerden que al inicio y al final deben poner presente. Lo estoy recordando todo el tiempo y hasta el cansancio porque ya me ha pasado. El periodo antepasado hubo un joven que no me firmó ni un tan solo día del primer parcial. Y después saqué el gran lío, pues, que no dependía de mí, ya de mí, sino de su interés por seguir las normas de la clase. Entonces, ojo con ello. Vamos al aula virtual, vamos a colocar la contraseña de esta salida de las 6:50 a 6:55 es la palabra poder. Ahí nos quedamos jóvenes. Pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Buen provecho a los que van a ir a cenar ahorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Vemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches.